Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. En esta ocasión vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios que nos habla de un personaje, o más bien de dos personajes que se encuentran citados o narrados o mencionados en el libro de Números. Me refiero a Josué y Caleb. Para poder entender el contexto de lo que estamos hablando, o de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a ver el mensaje de hoy, es necesario que hagamos un repaso del texto de Números 13 y de Números 14. No lo vamos a leer todo el texto, solamente los versículos más importantes, y usted lo puede constatar y corroborar en su propia Biblia. Solamente algunos versículos, no todos los dos capítulos 13 y 14. Bien, inicio con el 13:1. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, haciendo referencia en este caso a gigantes. En el 13:30 de Números: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, vea por favor la actitud de Caleb: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese que está hablando Caleb, que se tiene o tiene la confianza de enfrentarse a aquellos gigantes. Mas los varones, versículo 31 del capítulo 13, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Estos son 10 varones que dijeron que no se podía. Solamente Josué y Caleb dijeron: sí podemos. Continúo con el 13:33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, están hablando estos 10 hombres, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, es decir, la congregación se molestó, tuvo miedo, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron, ya estoy en el 14:2, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjate, escuche por favor lo que dijo la multitud, ya que habían salido de Egipto. Dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, es decir, en señal de molestia. Y 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Aquí está la promesa: tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra bastante productiva. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, es decir, no teman a los gigantes, porque nosotros, me encanta lo que dice Josué, porque nosotros los comeremos como pan. En un buen expresión mexicana diría: son pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No
temáis. Bien, en esta lectura breve que acabamos de hacer, vemos a dos personajes valientes, arrojados, pero sobre todo vemos a hombres de fe, hombres de carácter, que tuvieron la misma oportunidad que todo el pueblo. Esto sucedió cuando Moisés envió a los 12 varones a reconocer la tierra de Canaán, que está por Hebrón, y vieron que la tierra, estos dos, Josué y Caleb, era de gran productividad, es decir, tierra que fluye leche y miel. Y dijeron, si vamos nosotros confiados en que Dios nos entregó esa tierra es pan comido. Bien, para este texto es nada más introducción del texto que vamos a estudiar. El mapa del texto. Mapa del texto, no pierda por favor el texto de números 13 y 14 y el que vamos a leer de Josué. Josué capítulo 14. 14:6 habla de una promesa. El 7 de Josué 14:7, tener presente las promesas, aunque pasen los años, lo va a ver usted por qué, siempre habrá oposición. Las bendiciones son para los que están firmes. Versículo 9. Sus bendiciones son eternas. Versículo 10. Ser ejemplo a los jóvenes. 14:11 de Josué. Recordando las promesas. 14:12. Finalmente, Dios nos concede la victoria. Josué 14:13. Y Hebrón es nuestra heredad. 14:14 del libro de Josué. Bien, vamos a iniciar leyendo cada versículo del texto de Josué 14, del libro de Josué 14, y lo vamos a ir viéndolo de manera particular cada versículo. Iniciamos, en este caso, con la promesa que se encuentra en Josué 14:6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué fue lo que dijo Jehová tocante a Josué y a Caleb? Que la tierra que ellos pisaren sería de ellos. Si en este caso, por tener fe, por tener confianza, Dios les da la promesa a Josué y a Caleb que la tierra que ellos hollaren, dice así, sería de ellos. Y entonces está aquí Caleb acordándole o recordándole a José, tú sabes lo que nos dijo Jehová, tú sabes que Él nos prometió esta tierra si teníamos fe. Una tierra prometida desde Éxodo 13:8, donde Dios les habla que esa tierra les pertenecía, y es una promesa que se repite en cada uno de los 5 libros del Pentateuco. Es decir, Dios prometió esta bendición a su pueblo una vez que fueron sacados de Egipto. Y por favor, note bien que hay una promesa expresa, es decir, poseer la tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra altamente productiva, altamente bendecida. Entonces, por eso dice Josué y Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podemos más nosotros que ellos. Estoy citando Números 13:30. Vea la confianza. La confianza en las promesas de Dios. Si Dios dijo la van a poseer, es que la van a poseer. Se tienen que esforzar, por supuesto, pero ya es suya. Esto nos enseña que toda bendición a los hijos de Dios, Él ya la tiene otorgada. Y mire lo que dice Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo requiere un esfuerzo. Josué y Caleb dijeron,
subamos luego y tomemos posesión de ella porque podemos nosotros más que ellos. Ahí está la confianza. Esto se llama fe, esto se llama confianza en lo que Dios ha prometido. Y nuevamente cito el texto de Josué 1:3. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Dice Dios a Josué y a Caleb, yo le prometí a Moisés que quien pisara esta tierra sería vuestra. Por eso es que empieza el texto de 14:6 de Josué. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Esto precisamente fue lo que Jehová dijo a Moisés, que todo aquel que pisare esa planta, pisare su planta será propia. Y esto sucedió muchos años antes, por eso debemos tener presente que las promesas de Dios son aunque pasen los años. Dice el texto, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Está hablando aquí Caleb. Caleb en ese entonces era de 40 años. Un muchachón. Números 13:30, usted lo puede ver, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Pero aquí ya habían pasado 45 años, como lo vamos a ver más adelante. Josué ya era viejo, sin embargo, aún se mantiene firme a pesar de que ya pasaron 45 años. Por eso el título, tener presente las promesas que aunque pasen en este caso 45 años, son promesas que Dios dio y en su momento Él va a hacer que usted tenga esas promesas. Caleb ya era viejo y aún así se mantiene firme en las promesas recibidas. Esto habla precisamente del arraigo que tenía Caleb en las promesas de Dios y a pesar de los años y a pesar de las circunstancias, él, como dice el texto, como lo sentía en mi corazón, así lo sigo sintiendo después de 45 años. Recordemos que Moisés les envió a investigar y a conquistar la tierra prometida. Caleb y Josué se dieron cuenta del gran obstáculo. Canaán era tierra de gigantes, era la tierra de Kiriat Arba, es decir, la casa de Arba, o la casa de los 4 gigantes, como lo vemos en Josué 15:14. Pero me encanta que estos varones no se achicaron, no se empequeñecieron como los otros 10. Ellos sabían que la promesa de esa tierra, de poseer esa tierra, venía de Dios. Y si Dios prometió esa tierra, solamente había que ir por ella. Había que luchar contra esos gigantes porque la batalla por parte de Dios ya estaba ganada. ¿Te has preguntado cuántas bendiciones te has perdido por no creer que aunque ha pasado el tiempo, no creer que las promesas de Dios se cumplirán? Cuando no hay confianza, nos hacemos débiles y todo nos parece enorme. Nos hacemos tan chiquitos que al enemigo lo vemos gigante. Pero recuerda esto, siempre habrá oposición. Y mis hermanos, dice el versículo 8, 14:8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, es decir, aquellos otros 10, perdone la expresión, pero así es la realidad, los otros 10 cobardes, los otros 10 incrédulos,
hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero vea lo que dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Mantenerse firme, a pesar de los gigantes que aparezcan. Mantenerse firme, a pesar de las circunstancias que parecen invencibles. Mantenerse firmes siempre en las promesas de Dios. Nehemías tuvo oposición. Tobías, Sanbalat, Gesén el árabe. Si usted ve el libro de Nehemías, fueron unas personitas que le hicieron la vida imposible a Nehemías. Luego vemos a José en el libro de Génesis, como también él tuvo muchos contratiempos. Acusado de querer seducir a la esposa de Faraón, por ejemplo. Lo mandaron a la cárcel por eso. Ese es otro contratiempo, pero él siempre se mantuvo firme en las promesas de Dios. Y ahora, quiero regresar un poco a Nehemías, tocando a los enemigos de Nehemías, que es Tobías y Sanbalat. Ellos provocaron el desánimo. Y aquí en este texto de Números, estos 10 provocaron el desánimo. Y el desánimo trajo enojo en los incrédulos. Usaron la denostación. Vean lo que dice Tobías y Sanbalat. ¿Estos judíos débiles van a poder construir ese muro? ¿Le van a permitir hacer sacrificios? ¿Podrán acabar en un día? Note por favor el desánimo que siembra el enemigo. Es más, dijeron, si pasa una zorra encima de eso, se va a caer. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. La oposición siempre tendrá un poco de verdad. Pero los enemigos, afortunadamente, no consideran que las promesas son de Dios. El desánimo es una de las herramientas demoníacas poderosas porque ve y cree o hace creer lo peor, provocando en la persona inseguridad. Y la inseguridad nos acorta la visión. Ve usted allí en Números 13, 31, dice, varones, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ve cómo se hicieron chiquitos y hablaron mal entre los hijos de Israel. Estoy citando el 32, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Vea cómo su imaginación fue caminando más en su temor, que dijeron, éramos como langostas. Cuando no hay confianza, nos hacemos pequeños y todo nos parece monstruoso. Todo nos parece enorme. La seguridad, la inseguridad nos acorta la visión. Vea lo que dicen esos textos, lo repito. No podremos contra ese pueblo. Ahí está la primera excusa. Son más fuertes que nosotros. Son gigantes. Nos van a tragar vivos. Somos tan débiles que parecemos langostas. ¿Se da cuenta lo que estaban diciendo? Es por eso que las bendiciones son para los que están firmes,
para los que confían en Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, o sea, es decir, que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Dice Deuteronomio 1:35 y 36, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Se da cuenta cómo el texto de Josué 14:9 dice: por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios? Y aquí en este texto dice: porque ha seguido fielmente a Jehová. Ahora compare lo que dice Números 14:24 en su Biblia. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le entregaré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Concuerda este versículo de Josué 14:9 con este texto de Números 14:24. Concuerdan, hace clic. Hay una traducción, la traducción Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás, es decir, a los otros 10 y a los que se rasgaron las vestiduras y lloraron porque iban a enfrentarse a los gigantes. Dice: él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Promesa. Una promesa que Dios cumple a Caleb porque ha seguido fielmente a Jehová. Aquí hay algo que nos debe a nosotros servir de enseñanza. El cristiano exitoso es aquel que sigue fielmente las enseñanzas por Dios establecidas. El cristiano exitoso espera y lucha por las promesas de Dios confiadamente. Y quiero que recapacite con esta pregunta. ¿Sabe usted cuántas promesas no se han cumplido en su vida por falta de fidelidad en usted? Sin embargo, las promesas de Dios, sus bendiciones, son eternas. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Está hablando Caleb. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Ya no era un polluelo, ya habían pasado 45 años. ¿Sí? Entonces, vemos aquí a un varón de 85 años que vio morir una generación. Recuerde que hubo una generación de 20 años hacia arriba que murieron en el desierto por no creer en las promesas de Dios, que esa tierra les pertenecía. Recordemos que él vio morir esa generación desobediente, pero también vio nacer una nueva generación, y ahora él permanece en pie gracias a las misericordias de Dios. Qué interesante. De 20 para abajo vivieron, de 20 para arriba murieron. Los desobedientes, los que tuvieron temor de enfrentarse a los gigantes. Entonces él vio morir una generación y vio surgir una nueva generación. Si hacemos un recuento de nuestra vida, seguramente hemos experimentado momentos difíciles que, si no es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios,
tal vez usted y yo ya estaríamos muertos. Y a medida que empezamos a envejecer, se empieza a sentir, y usted no me dejará mentir, se empieza a sentir un retroceso físico y mental que nos anuncia lo cercano que estamos de la muerte. Dice el Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Jehová nos ha hecho vivir a la edad que hoy tenemos. Estoy hablando con una persona ya grande de edad. Nos ha hecho vivir a la edad que tenemos. Nuestro Dios nos ha hecho pasar por el desierto. Tal vez hemos visto fallecer a algunos. Hemos visto surgir a otros. Pero usted y yo estamos vivos. Aún estamos con vida. Y esto es una gran bendición. Pero ¿por qué aún estamos en pie? ¿Por qué Dios nos ha permitido estar en pie? ¿Por qué Dios nos ha permitido seguir vivos? Para ser un ejemplo a los jóvenes, a esa nueva generación. Todavía estoy, dice Caleb, tan fuerte como el día que Moisés me envió, es decir, cuando me envió a ver aquella tierra. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Un hombre de 85 años, me encanta este varón Caleb, un hombre de 85 años que no vive de fotos amarillas, no vive de glorias pasadas, no vive lamentándose por fracasos anteriores, no vive lamiéndose las heridas. Es un hombre que a sus 85 años, él ve para adelante. Y dice, todavía sé tomar la espada, todavía sé entrar y salir en la guerra. Y no es contra cualquier enemigo. Son los hijos de Anac. Es decir, lucha aún con gigantes. Y versículos más adelante, para ser preciso, en el Josué 15:14, verá que Caleb vence no tan solo a un gigante, vence a 4 gigantes. Y este texto de Josué 14:11, que dice, estoy todavía fuerte como el día en que Moisés me envió. Tal era mi fuerza antes, tal vez mi fuerza ahora. Estoy listo para entrar y salir. Me gusta el texto de Filipenses 13 y 14 que nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, no he llegado, todavía no termino. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, olvidando lo que hice, olvidando lo que no hice, lo que no pude hacer, lo que salí lastimado, olvidando lo que me hicieron, olvidando lo que yo hice, me extiendo adelante. Prosigo a la meta. Lo que pasó quedó atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que ya había desaparecido una generación en el desierto, según Números 14. Ahora Josué y Caleb lideran a hombres no mayores de 60 años, 55, 60 años. Y Caleb ahora nos muestra cómo trascender,
¿Cómo trasciende Josué? Bueno, usted lo puede ver ahí mismo en Josué 15:7, que lanza un reto para enfrentarse a esos gigantes, pero solo uno, Otoniel, tuvo el valor de enfrentarse a esos hombres gigantes. Y más adelante vemos que Otoniel se casa con Axa, la hija de Caleb, y tan buena fue la influencia de Caleb que Otoniel, aquí está la influencia de los viejos a los jóvenes, tan buena fue la influencia de Caleb en Otoniel que Otoniel tuvo un gobierno de 40 años de paz. Y esto usted lo puede comprobar en el libro de Jueces capítulo 3. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué nos enseña esto? Que debemos ser influencia a las nuevas generaciones. Esto, primeramente, desde nuestros hijos y nuestros nietos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo estamos influyendo en nuestros jóvenes? ¿Cómo los estamos guiando? Por eso debemos recordar las promesas de nuestro Dios. Ahora, Caleb, recuerda esa promesa. Dame ahora ese monte del cual habló Jehová. Está diciéndole Caleb a Josué, dame ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anacenos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová lo había dicho. Vea esto, como Jehová lo había dicho. Esta petición me encanta de Caleb y me impresiona porque Caleb no dijo, Señor, ya te obedecí, dame una casita en la playa y ahí de Brom a la playa. Estamos hablando de lo que hoy es Tel Aviv. En este caso sería más cercano a Ascalón. Estamos hablando cuando mucho 50 kilómetros. Dame una casita allí en esa playa tan bonita. No dijo eso. O Señor, dame un lugar planito ahí para yo descansar. Ya estoy viejito, Señor. O dame un lugar que así que esté verde, bonito. Ya tengo 85 años, Señor. Me encanta el valor de este hombre y cómo él trae y recuerda las promesas. Y él dijo, dame ese monte que yo tenga que escalar, ese monte al cual yo tenga que vencer a sus habitantes, como Jehová lo había dicho, como él me lo prometió. Debemos ser fieles. Esto es una lección. Debemos de ser fieles hasta el final de nuestros días. Los anaseos, es decir, los gigantes, los enemigos, aún existen. Estoy hablando espiritualmente. Debemos tener aún la fuerza suficiente para enfrentarlos y sacarlos y acabarlos como Dios nos ha prometido. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en la primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y recordemos que aquí Caleb es de 85 años, pero tenemos el texto de Isaías 40, 30 y 31 que nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta era la fortaleza de Caleb, a pesar de sus 85 años. Siempre tendremos montes que escalar. Siempre tendremos gigantes que vencer.
Solo debemos de confiar en sus promesas, aunque estemos viejos. Finalmente, Dios concede la victoria a Caleb. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Bien, vemos en este caso que Josué es la tipología que existe del Antiguo Testamento. Josué es un tipo de Jesucristo. Y en este versículo veo algo hermoso. Cuando nos esforzamos, cuando permanecemos fieles, cuando salimos victoriosos, cuando a pesar de la oposición salimos vencedores, Dios nos da nuestro Hebrón. Y ahora, ¿por qué digo esta palabra? Porque la palabra Hebrón significa comunión, relación. Una vida victoriosa no significa una vida sin tentaciones o libre de problemas o una vida incluso sin pecados. La vida victoriosa es una vida de paz y gozo en el Señor, aún en medio de los problemas, aún en medio de las turbulencias. Es por eso que encaja aquí el texto de Isaías 26:3, dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, aunque tengas 85 años. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Debemos de considerar Hebrón como nuestra heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y repito esta última oración, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Nuestro Dios nos ha amado, nos redimió, nos adoptó y nos hizo herederos por su gracia. Esto es algo que Él ha hecho completamente por nosotros en su propia y libre voluntad soberana. Pero también nosotros tenemos a Dios como nuestra propia herencia. Dice el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, nuestro Dios es nuestra herencia. Dice Jeremías en Lamentaciones 3:4, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, déjeme agregar esta parte, por tanto, aunque haya gigantes, por tanto, aunque tenga que subir a tomar Hebrón, por tanto, aunque tenga que vencer a Anac, en él esperaré. En él esperaré hasta hoy, porque he seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Me gusta el texto de Romanos 8:17, que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, por favor, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo esta y muchas otras promesas más, en Él esperaré. Y aquí cabe la pregunta, que usted se haga esta pregunta. ¿He seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel? ¿Aplica esto, esta última parte a tu vida?
y la tierra descansó. Dice, y la tierra descansó. Finalmente dice el texto, nosotros compartiremos la gloria de Cristo en el cielo, después de que nosotros hemos sufrido con Él aquí en esta tierra, según nos dice 2 de Timoteo 2:12 y 1 de Pedro 4:13, que el siervo no está por encima de su maestro. Y esto nos habla de paz. El mundo tiene su propio significado de paz. La paz verdadera no es que todo esté bien o cuando las circunstancias están a nuestro favor. La Biblia nos enseña que aún en medio de circunstancias difíciles podemos tener paz. Para meditar. Con todo esto que hemos visto, para meditar, por favor, medite en estas preguntas. ¿Qué tanto conoces de las promesas de Dios para ti? Esas promesas que conoces, ¿las tienes presentes en tu vida? Ante la oposición, ¿cómo has salido? ¿Has salido como esos 10 cobardes que dijeron no podemos, son más grandotes que nosotros, somos como chapulines ante su presencia? ¿Cómo has salido? ¿Qué tan firme estás en sus promesas? ¿Te has apropiado de las bendiciones de Dios? Así como lo dijo Caleb, tú me dijiste que esta tierra sería para mí. ¿Te has apropiado de esas bendiciones que Dios te ha permitido conocer? Caleb ya era de 85 años. Él trascendió a una nueva generación. Tú, mi estimado oyente, ¿cómo has trascendido con las nuevas generaciones? Con tus hijos, con tus nietos. ¿Quién es tu Otoniel? Te invito a recordar las promesas, o a repasar, o a rememorar, o investigar las promesas de Dios para tu vida. ¿Cuál es el monte? Lo que más trabajo te ha costado conquistar. ¿O quieres igual una casita en la playa, o un lugar planito con un clima benévolo, o un lugarcito así con un pastito verde esplendoroso? ¿O te atreves a escalar ese monte y luchar contra esa tierra llena de gigantes y conquistar esa tierra? ¿Es Hebrón tu paz? ¿Ese monte es tu paz? ¿Es tu comunión? Puedes decir finalmente, y la tierra descansó de la guerra. Hebreos 4:10 nos dice, porque el que ha encontrado o el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente lección el próximo domingo. Bendiciones.